Estamos en unos días difíciles, mi hermano. Estamos en días difíciles. Eh, Quizás muchas veces no entendemos, muchos no entienden lo que están pasando, simplemente lo miran como, bueno, son cosas que pasan, se repiten, ¿verdad? La historia se repite una vez y otra vez y otra vez, ¿verdad? Y muchas veces escuchamos y personas decir, bueno, pero es que lo mismo que está ocurriendo hoy ocurrió hace 2000 años y hace 3000 y hace 500, ¿no? Incluso hace 100 años, ¿no? Estaba Hitler, estaba Stalin, estaba... Y también había guerras, la primera, la segunda, ¿verdad? Y la gente dice, es lo mismo, ¿no? Es un ciclo que se repite cada vez más. Mis hermanos, pero yo lo que le puedo decir, y no voy a entrar en ese tema hoy porque no es un tema específico de hoy, pero lo que sí voy a decir es, ¿se escucha bien? Lo que sí les voy a decir es que ciertamente es una historia que se repite, ¿verdad? Siempre ha habido lo mismo, más sin embargo las condiciones no eran las mismas. Y cuando hablo de las condiciones, hablo de condiciones bíblicas, ¿ok? Condiciones bíblicas. Hace 2000 años, o hace 1500 años, o hace 100 años, había profecías bíblicas que no se habían cumplido, que tenían que cumplirse. Hace 100 años había profecías bíblicas que no se habían cumplido, ¿verdad? Aunque habían guerras, había todo lo mismo, pero no se habían cumplido. Hoy podemos decir que ya muchas se han cumplido. Voy a decir, por ejemplo, una de ellas, una profecía bíblica que no había ocurrido hace 100 años, ¿no? Cuando la Primera Guerra Mundial y cuando la Segunda. Por ejemplo, Israel no había sido una nación en un día. Y eso es una profecía bíblica que se cumplió en 1948. Otra profecía bíblica que podríamos decir, ¿verdad? Daniel, el profeta Daniel dice, en aquellos tiempos la ciencia avanzará. Hace 1500 años no existía el avión ni el helicóptero, ¿verdad? Hace 1000 años no existía el celular ni nada de esas cosas, pero de repente, en 40 años, 50 años, la ciencia ha avanzado de una manera increíble, como no había avanzado en 1000 y 2000 y 1500 años. Entonces podríamos decir, sí, las guerras siempre han habido guerra, homosexualidad siempre ha habido homosexualidad, sexualidad siempre ha habido, ¿verdad? Y todo libertinaje en general ha habido, ¿verdad? Y una cantidad de cosas ha habido, sí, pero las condiciones bíblicas que tenemos ahora, proféticamente, no existían en aquella época, que hoy ya las tenemos. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros tenemos esa información, entonces ahora comenzamos a entender otras cosas. Comenzamos a entender muchas cosas. Ya ahí dejamos de entonces decir, es que eso ocurría antes, es que terremotos ha habido siempre, es que hambre ha habido siempre, es que guerra ha habido siempre. Ciertamente. Pero hoy tenemos unas condiciones completamente diferentes, que ya están alineadas. ¿Okay? Así que yo podría decirle a ustedes, mis hermanos, que nosotros somos una generación muy cercana a la venida del Señor. Tenemos que estar preparados. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para escuchar lo que traigo hoy para decir? Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos hoy a leer del versículo 13 en adelante. Amén. Del versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al versículo 18, dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Vamos a orar ahí mismo. Bendito Dios, Señor, Padre nuestro, mi Dios amado, Señor, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, mi Dios. Padre Santo, te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos dirijas, mi Dios amado. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos y que sea tu palabra, Señor, la que sea prosperada. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como bien he venido hablando en las últimas semanas sobre esta primera carta tesalónica, ¿verdad? Esta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a este grupo de hermanos, ¿verdad? Esta iglesia recién nacida que él mismo plantó en Tesalónica en 3 semanas. Fue algo rápido, algo que, como bien dice, pues no le dio tiempo de mucho, aunque le dijo mucho en 3 semanas, pero faltaron cosas, ¿no? La semana pasada hablé, ¿verdad? La primera porción del capítulo 4, hablé sobre, ¿verdad? Que habían 2 cosas importantes tocante, ¿verdad? En ese capítulo, y es, primero, la santidad. ¿Ven? Y hablamos sobre la santidad. El punto que tocó el apóstol Pablo a través de la santidad fue, ¿cuál fue? ¿Lo saben? Fornicación, sexualidad, ¿ok? La libertad sexual. Y pues el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica y a nosotros nos exhorta, ¿verdad?, a que busquemos la santidad en ese aspecto. No quiere decir que solamente debemos enfocarnos en santidad en ese aspecto, sino que ese es un aspecto de la santidad, ¿no? Pero debemos siempre como cristianos buscar la santidad. Amén. El otro punto, ¿verdad?, fue el amor filial. El amor Filadelfia, ¿verdad? El amor entre hermanos. ¿Eh? Debemos buscar amarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros, ¿verdad? Edificarnos los unos a los otros. Y ese es el amor, ¿verdad?, filial. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que el apóstol Pablo le dice. Ahora, en esta porción, vamos a hablar sobre la esperanza. Y es la esperanza de nosotros como cristianos. Pareciera que a veces somos cristianos, pero como que no tenemos muy claro el tema de la esperanza, ¿no? ¿Cuál es tu esperanza? ¿No? ¿Cuál es tu eterna esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿No? Si tú mueres hoy, ¿a dónde va tu alma? ¿No? Y esos muchos cristianos todavía se hacen esa pregunta, no la tienen clara, no la tienen definida. Y es algo que el apóstol Pablo le está diciendo a los de Tesalónica. Y como se lo dice a los de Tesalónica, también nos lo dice a nosotros. Ustedes tienen que estar claros, ustedes tienen que saber, ¿verdad? Y conocer la esperanza de nosotros como cristianos, que es Cristo Jesús. ¿Amén? Es nuestra esperanza. ¿Dónde va tu alma hoy si tú mueres? Pues nosotros, con convicción, deberíamos decir, vamos a ir con nuestro Señor. Amén. Ya. Siempre pregunto, ¿cuándo comienza tu vida eterna? Bueno, cuando muera. No, tu vida eterna comienza desde el momento que tú aceptas a Cristo. Tu vida eterna con Cristo. La vida eterna comienza en el momento que nacemos originalmente. Ahí realmente comienza la vida eterna. Pero tú decides a cuál vida eterna. Si una vida eterna para salvación o una vida eterna para perdición. ¿Amén? Pero nosotros, como hijos de Cristo, ¿verdad? Nuestra vida eterna junto con Cristo y nuestra esperanza en Él comienza en el momento que nosotros aceptamos a Cristo y comenzamos a hacer su voluntad perfecta y agradable. Amén. Nosotros fuimos salvos para buscar la santidad. Eso tenemos que tenerlo claro. Buscar la santidad. Hoy vamos a ver todos esos aspectos. He tenido la oportunidad
la semana pasada tuve la oportunidad y le doy gracias al Señor porque me dio esa oportunidad. Aunque no es un evento muy, ¿verdad? Pero le doy gracias al Señor que me permitió compartir la palabra del Señor en un sepelio, en un entierro. Cuando yo llego allí, el fallecido, hermano de nuestro hermano Claudio, quien pues se congrega con nosotros, nuestro hermano José, para la gloria del Señor, era salvo. Pero muchos de los que estaban allí no lo eran. Cuando estamos en un lugar, un momento como ese, y llegamos a hablar y a compartir la palabra del Señor, nos damos cuenta inmediatamente por las caras, los rostros, sufrimiento, cómo actúan, cuando estas personas realmente no tienen a Cristo en su corazón. Yo recuerdo que en ese momento les dije, yo no conocí a José, yo no lo conocí, pero recuerdo que en ese momento les dije, yo no conocí a José, conozco al hermano Claudio, pero no conocí a su hermano, a José. Le dije, pero yo tengo la certeza, la seguridad, la confianza de que lo conoceré algún día. Yo sé que algún día yo me reuniré con él en los cielos, con el Señor. Y esa es mi esperanza. Y esa es la esperanza de él también. Él murió con esa esperanza. Y esa es la esperanza que debemos nosotros tener. Dice el versículo 13, dice, tampoco queremos, o también queremos, ¿no?, que estén enterados, ¿no?, dicen otras versiones, también queremos que estén enterados. Recuerden que el apóstol Pablo venía diciéndole en el capítulo 3, venía diciéndole, hay algunas cosas que necesito todavía agregar, que ustedes sepan, ¿no? Al parecer los hermanos de Tesalónica estaban un poco preocupados porque no habían terminado como de entender qué pasaba con la gente, los hermanos en Cristo que estaban muriendo, ¿no? El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de compartirle y decirle, hablarle sobre la venida de Cristo y todo esto, pero quizás a lo mejor ellos quedaron un poco todavía con dudas. Y el apóstol Pablo lo que hace es explicarle, decirle, hermanos, aparte de todas estas cosas, también queremos, ¿verdad?, que estén enterados. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermano, cuando yo llegué a este lugar, al cementerio, yo veía gente muy triste, sin esperanza. En esos momentos sentí en mi corazón compartir palabras de arrepentimiento, compartir, ¿verdad?, palabras también de consuelo, ¿verdad? Porque sí, obviamente cuando un ser humano o un familiar, alguien muy cercano, pues parte de este mundo nos duele. Y eso está bien, llorar, esto está bien, ¿no? Llorar nos duele, nos entristecemos, ¿verdad? Y eso está muy bien. De hecho, es necesario hacerlo. Llorar ese duelo, llorar esa pérdida, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, aunque lloramos, obviamente es un ser amado, en el fondo de nuestro corazón nos sentimos en paz, nos sentimos tranquilos. Como yo le digo a mi abuela, cada vez cuando hablamos por teléfono, yo le digo a ella me dice, bueno, hijo, ella está en Venezuela, yo estoy aquí, ¿verdad? No nos vemos todos los días, tengo 4 años que no la veo. Siempre yo oro y le pido al Señor que me dé la oportunidad de verla nuevamente. Tiene 87 años y mi abuelo 91. Y siempre que cuando nos despedimos, siempre decimos, bueno, mamá, bendición. Si no nos vemos aquí en la tierra, pues estoy seguro que nos vamos a ver en el cielo. Y ese es mi consuelo, esa es mi esperanza. Y es la esperanza de ella también. Esa es la esperanza de ella también.
Así que nos duele, pero tenemos una esperanza. Pero el que no sabe a dónde va su alma, ese no tiene esperanza. Dice aquí, dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Dice que que los que duermen, y es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que esta especie de dormir, ¿verdad?, como un descanso, como estás, ¿verdad?, tu cuerpo está allí, ¿verdad? No es como unos dicen que ya no tienes, hay sectas que hablan y enseñan que ya cuando tú mueres, ya, ahí estás, ¿no? Quedaste como en pausa y ya no pasa más nada, ¿verdad? Pero no, cuando habla, ¿verdad? Dice los que descansan, los que ya murieron, ¿no? Los que ya están descansando, los que están allí, ¿verdad? Durmiendo para ser resucitados, ¿verdad? En el tiempo del Señor. Dice, no se entristezcan. Ustedes no se entristezcan, porque ya ellos, ¿verdad? Sabemos dónde están. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, en Él, ¿verdad? Nuestra esperanza es morir en Cristo y que resucitemos, ¿verdad?, en Él para la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. El apóstol Pablo, así como le escribe esta carta, esta es la primera carta que el apóstol Pablo escribe, ¿no? Le escribe a una iglesia. ¿Okay? La carta de Tesalonicense. Pero el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2, le dice, habla, exhorta y reprende cuando le está hablando sobre la sana doctrina. ¿Verdad? Le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla. Dice en el versículo 6, exhorta a sí mismo, exhorta, habla, exhorta. Vemos en el versículo 9, dice, exhorta a los siervos. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Con toda autoridad. Hermanos, tenemos que creer y estar confiados y poner nuestra fe y nuestra esperanza en que Cristo murió y entregó su vida. ¿Ok? Y Él resucitó, viene por su iglesia y Él vendrá y reinará aquí en esta tierra, en Jerusalén. Dice Ezequiel capítulo 14, dice que Él pondrá su pie en el monte de los olivos. Amén. Y va a reinar en esta tierra. Él va a venir por su iglesia. Esa es nuestra esperanza. Amén. El mismo apóstol Pablo también le escribe una carta a los de Filipo y le dice, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A Timoteo también en el capítulo 2 le dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Nosotros tenemos que tener eso claro. Hermanos, usted, le voy a decir, si usted realmente aceptó a Cristo, si usted realmente está buscando la purificación y la santificación de su vida, dice el Señor Jesucristo,
Sed santo como yo soy santo. Él viene por una iglesia santa. Viene por una novia pura, blanca y sin mancha. Si nosotros estamos seguros de eso, entonces debemos estar convencidos de que el día del Señor, cuando venga por su iglesia, nosotros nos vamos con Él. Amén. Amén. Primera de Corintios también escribe a una carta a los de Corinto, capítulo 15, versículo 22, dice, pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Amén. Así que tenemos que tener esa confianza. Dice en el versículo 15, vuelvo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, dice, por lo cual os decimos en esto palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la vida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Interesante. El apóstol Pablo siempre vemos que en esta carta siempre dice, como es en el versículo al principio, el capítulo 4, dice, es voluntad de Dios, no de Él. Siempre habla en el nombre del Señor. Dice, por lo cual decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Todavía el apóstol Pablo, y le voy a decir algo, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, fue por ahí en el año, se data, 50, 51, ¿verdad? Después de Cristo. Es la primera carta que el apóstol Pablo escribe a una iglesia. ¿Okay? Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, fue aproximadamente unos 18, 20 años antes de su muerte, que fuese decapitado. Cuando el apóstol Pablo muere, aún el templo no había sido derribado. Y cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, le quiero decir, el apóstol Pablo nunca leyó el Apocalipsis. El apóstol Pablo quizás nunca leyó la carta de Pedro. El apóstol Pablo, al no leer nunca el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces podríamos decir que le faltaba algo, una parte de... No, él lo tenía bastante claro. Hoy nosotros, gracias a Dios, tenemos todos los libros en nuestras manos. Pablo no tenía el Apocalipsis, no se leyó el Apocalipsis. Pablo entendía que él se iba a ir en el arrebatamiento. Pablo entendía que él iba a ser arrebatado también. Y es interesante porque él lo dice aquí, dice, por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Él está ya metiéndose, ¿verdad? Diciendo, yo no voy a morir, yo voy a ser, ¿verdad? Transformado. Voy a sufrir la metamorfosis, ¿no? Solo los que murieron, ellos van a ser resucitados. Y hay un orden, dice, los primeros que van a resucitar son los muertos. No sé qué, quédense tranquilos, hermanos de Tesalónica. No sufran por eso, no se angustien por eso. Porque ellos que se nos adelantaron, que están durmiendo, ellos son los primeros que van a ser resucitados. Luego nosotros, los que vivimos. Y ese va a ser el orden, mis hermanos. Todo aquel que ha muerto por la causa de Cristo, todo aquel que ha muerto en Cristo Jesús, va a ser arrebatado el día del arrebatamiento. Ese evento se le conoce en el griego como parusía, ¿no? Está la parusía y está la epifanía, ¿no? Son dos eventos diferentes. Hoy vamos a hablar sobre la parusía, que es, ¿verdad?, los eventos que anteceden a la epifanía, que es la venida ya de Cristo cuando Él viene a reinar este mundo. Cuando Él viene ya y pone su pie en la tierra. Hoy vamos a hablar sobre, ¿verdad?, cuando Él viene por su iglesia, pero Él no desciende a la tierra, sino que va a estar, ¿verdad?, en las nubes. Y ahí, pues Él va a levantar a su iglesia
Y en ese momento se va a celebrar lo que se conoce en el libro de Apocalipsis como las bodas del Cordero. Va a haber una celebración de bodas en ese momento, ¿verdad? Mientras que en la tierra está la gran tribulación. Luego de ese momento, de ese tiempo, es cuando Cristo ya viene con su iglesia a la tierra. Ya viene a reinar. Venimos a reinar. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay varias cosas importantes. Uno, dice que el Señor mismo, en el versículo 16, dice, el Señor mismo. Él no va a mandar a nadie, va a venir el Señor mismo, dice. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y en ese momento todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, ¿verdad? Lo que hayamos quedado, pues seremos arrebatados en las nubes. Pablo nos enseña aquí que definitivamente esto no va a ser un evento silencioso. Muchas personas dicen que sí, la palabra del Señor dice, ¿verdad? Y lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? Que es como un abrir y cerrar de ojos. Pero no va a ser un evento silencioso. No va a ser, lo que enseña Pablo es que no va a ser un evento, ¿verdad? Que de repente, no va a haber algo. Va a haber algo, va a haber estruendo quizás, va a haber, se va a escuchar, ¿verdad? Un gran sonido, pero solamente los hijos de Dios son los que podrán entender, escuchar ese llamado. Y esto me hizo llevar a una historia bíblica, que es cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es convocado al pie de la montaña Sinaí. Porque cuando el Señor hace las cosas, las hace bien, ¿no? Cuando el Señor hace las cosas, las hace. Yo siempre digo que el Señor se empeña en que las cosas queden bien. Muchas veces se dice, ¿verdad?, que este evento del arrebatamiento ya están comenzando a hablar sobre quizás sean extraterrestres que van a hacer lo que se conoce como la abducción, ¿verdad? Y vamos todos, un grupo de personas en el mundo van a ser, ¿verdad?, llevadas y entonces, claro, todo eso está ya planificándose ya de manera, ¿verdad?, de que cuando eso ocurra ya tienen la respuesta. Esos fueron los extraterrestres que se lo llevaron, ¿no? Siempre yo digo, qué cosa, ¿no? El pueblo de Israel escuchó la voz audible de Dios. Pero esto me dice a mí que yo también voy a escuchar, ¿no? Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Y lo voy a exponer de esta manera. El pueblo de Israel es convocado al pie de la montaña Sinaí. El mismo Dios, y eso escúchense y entiéndase bien, el mismo Dios, no Moisés, eso no fue porque se le ocurrió a Aarón, no, el mismo Dios le dice a Moisés, trae al pueblo, ¿verdad? Y Moisés convoca al pueblo de Israel al pie de la montaña de Sinaí. Eso es antes de ser entregadas las 10 leyes. Y esto es una historia que a mí siempre me ha parecido, ¿verdad?, magnífica. Éxodo capítulo 19, versículo 3, dice que Moisés subió a Dios. Yo siempre digo, ¿verdad?, que Dios, Moisés, ahí tenía su oficina donde se reunía, ¿verdad?, con Moisés. Y él tenía conversaban, ahí les dio, ¿verdad?, los mandamientos y todo esto. Moisés sube, ¿verdad?, a Dios, porque Jehová lo llamó desde el monte y le dice, Jehová mismo, Dios mismo, le dice a Moisés, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Es Dios mismo, mis hermanos. Tengan esto presente. Es Dios mismo.
Es Dios hablando. Lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que es Dios, la voluntad de Dios. Cuando usted rechaza esto, usted no está rechazando la palabra del hombre, usted está rechazando la palabra de Dios. Dios le da una orden a Moisés y le dice, dile esto al pueblo de Israel. Versículo 5 dice, 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. El Señor podría decirle, ustedes han visto lo que yo he hecho en sus vidas. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, ¿qué es la voz de Dios? La palabra de Dios. Si nosotros escuchamos atentamente la palabra de Dios, prestamos atención a la palabra de Dios, recibimos la palabra de Dios, estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Dice, y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Mi hermano, si usted escucha la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios, y usted guarda la voluntad de Dios, hace y es obediente a la palabra de Dios, entonces dice, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Y gente santa. Le dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y fue Moisés y hizo lo que el Señor le dijo. En el versículo 9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. El pueblo va a escuchar mi voz mientras yo hablo contigo. Y también para que crean para siempre. Dice, y Moisés refiriendo las palabras del pueblo a Jehová. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo, mis hermanos, donde está Dios. No puede haber nada sucio, no puede haber nada que no esté santificado, no puede haber nada santo. La semana pasada, cuando celebramos la Santa Cena del Señor, vimos cómo el Señor le da el bocado de pan a Judas, y luego que Judas toma el bocado de pan, le dice, anda y ves y haz lo que tienes que hacer. Y luego de eso es que se celebra la Santa Cena. Donde está el Señor no puede haber nada impuro. Por eso nosotros tenemos que buscar la santificación. Apartarnos del pecado, de la impiedad y de todas las cosas que el Señor aborrece. Dice, santifica al pueblo. Dice, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados. Mis hermanos, estén preparados. Santifíquenlo, santifíquense, laven sus vestidos y estén preparados. Esto no lo dice la palabra de Dios por rellenar un texto, esto lo dice la palabra de Dios porque esto es algo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Tenemos que ser santificados, vestidos lavados, puros, sin mancha, y tenemos que estar preparados para el día tercero, porque al tercer día, dice, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. El Señor mismo hará presencia y todo ojo lo verá. Versículo 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, mira lo que dice, vinieron truenos. O sea, si usted ha visto alguna vez alguna opening de algún show de estos de musicales donde ¡pum! Trueno, humo, ¿verdad? Y aquello, rayos de luces y todo esto, pues el Señor, eso no se lo inventaron ellos. El Señor, ¿verdad? Hace las cosas. Mira lo que dice. Dice, en ese día vinieron truenos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Mis hermanos, eso no fue algo silencioso. Eso tuvo que haber sido un evento que a cualquiera le para los pelos de punta. Perdónenme.
trueno, relámpago, una espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte o de trompeta muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Mira el versículo 18, dice, todo el monte Sinaí humeaba, ¿no? Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la trompeta, de la bocina, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Con voz tronante. Mis hermanos, creíble, ¿verdad? Creíble. Y este texto lo voy a leer solamente para agregarlo. Versículo 1 del capítulo 20. Comienza el Señor, y esto es importante que lo tengamos bien claro. No fue Moisés, como nos lo pintan a veces en algunas películas, algunas historias. Dios mismo, con voz audible, dice, versículo 20, capítulo 20, versículo 1, dice, y habló Moisés. ¿Quién habló? Habló Dios, mis hermanos. Dios, con voz audible. Voz audible. Habló Dios todas estas palabras diciendo, y es Dios mismo quien nos da y nos lee y nos recita los 10 mandamientos. Ese mandamiento que dice, no te harás imagen ni semejanza, eso lo dio Dios, no lo dio Moisés, no lo dio un hombre, lo dio Dios mismo, con su voz audible. Miren el versículo 18 del capítulo 20. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo y dijo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Pero mira lo que le dice Dios mismo, y esto lo voy a agregar también. Dios mismo, no lo dice Moisés, Dios mismo le dice a Moisés, versículo 22, dice, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, o sea, ustedes mismos escucharon mi voz. Versículo 23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Oh, perdón, Señor, pero yo no puedo hacer una virgencita, o yo no puedo hacer un San Judas Tadeo, un San José de esto. No. El mismo Dios te está diciendo en su palabra, no hagas conmigo dioses de plata ni de dioses de oro haréis. No hagas. No lo hagas. Dice, altar de tierra harás para mí. Sí, claro que sí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Sí, tus ovejas, tus vacas y todo tu lugar donde hiciere, ¿verdad? Esto ya conocemos lo que era. Versículo 25 dice, y si me hicieres un altar de piedra, si me vas a hacer un altar de piedra, no las labres, no le hagas imagen, no le hagas nariz, no le hagas boca, no le hagas ojos, no le hagas piernas, brazos, no le hagas nada de eso. Si tú me quieres levantar a mí un altar, hazlo, pero no le hagas una imagen, no le talles una imagen. Dice, porque si alzas una herramienta sobre él, lo profanarás. No hagas imagen de Dios, de Cristo. Si tú haces una imagen de Cristo pensando que Cristo no es Dios, entonces yo no sé a quién tú estás adorando. Porque a mí la Biblia me enseña que Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Cristo es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Entonces Cristo no es cualquier ser humano.
Cristo no es cualquier persona que lo pueden poner en un altar donde pones a Cristo, a Buda, al otro, al otro, al otro, al otro, comparando y poniendo en el mismo nivel al Creador con su creación. Perdóname, pero eso es una gran falta de respeto. Eso es una gran falta de respeto. Así que, mis hermanos, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Santificarnos. ¿Ven? Sigo leyendo. Vamos otra vez a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, ¿verdad?, que va a haber todo esto. Dice que va a haber, ¿verdad? Dice, Señor, voz de mando, con voz arcángel, ¿verdad? Trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que va a ser algo audible, hay algo que va a ocurrir, ¿verdad? Un evento que no sabemos. Yo voy a especular y voy a pensar, ¿verdad?, que quizás a lo mejor los no salvos van a escuchar una cosa, un ruido, algo que les va a llamar la atención, pero nosotros, como cristianos, vamos a escuchar el llamado. Nosotros vamos a entender claramente. Pablo mismo, cuando el Señor se le apareció, en Hechos capítulo 9, 7 o 22 y 9, lo pueden buscar. Dice, en Hechos capítulo 22, 9, dice que Pablo escuchó claramente la voz del Señor, pero los otros no entendieron. Ellos escucharon un ruido, ellos escucharon una voz, ellos escucharon algo que estaba pasando, pero ellos no entendieron. Ellos no entendieron. Hechos capítulo 20, versículo 22, versículo 9, dice eso, ¿verdad? Nos habla de eso. Pablo, ¿verdad?, escuchó claramente, pero los que estaban con él escucharon una voz, pero no entendieron lo que estaba pasando. Así que, mis hermanos, dice voz de arcángel. El único que se identifica en la Biblia, en Judas, como arcángel es Miguel. Miguel es el único que se identifica como arcángel. Esto quiere decir, quizás, ¿verdad? Todos estos son temas a veces especulativos, ¿no? Porque es quizás, puede ser, ¿verdad?, que el Señor viene con una corte celestial, ¿verdad?, donde pues viene a acompañarlo, ¿verdad? El Señor quizás no venga solo, ¿verdad? Venga en compañía de ángeles y pues su voz, ¿verdad?, se escuchará quizás como lo escuchó el pueblo de Israel, ¿no?, en Sinaí, y nos vamos a escuchar nosotros. Yo lo voy a escuchar. Yo voy a escuchar eso. Yo voy a escuchar y vamos, dice que como un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pero lo vamos a escuchar. ¿Ven? Dice que trompeta, ¿verdad? Dice que con voz, ¿verdad? Dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aquí me voy a detener un poco porque este tema de trompetas hay que entenderlo un poquito mejor, ¿no? Para los israelitas, ¿verdad?, habían dos sonidos de trompeta, ¿no? El primer sonido de trompeta, en Números capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que el primer sonido de trompeta era una alarma, era una especie de alarma cuando iban a guerra. Sonaba para ir a la guerra, ¿no? Y tenía un sonido específico que se reconocía como alarma. Vamos a la guerra, ¿no? Y ya ese lo conocían. Y el segundo era, que se tocaba la trompeta, era para reunir al pueblo. Este sonido de trompeta me habla de reunión, de convocación. El pueblo viene a ser reunido, ¿no? Eso me habla también Levíticos 23, versículo 24 en adelante. El capítulo 23 completo de Levítico me habla sobre las fiestas solemnes de Dios, cuando el Señor comienza a instaurar sus propias fiestas. Es importante y es interesante porque estos temas, ¿verdad?, a mí me apasionan mucho. Por ejemplo,
una de las fiestas del Señor, ¿verdad? Que de hecho, la primera fiesta que se celebra es lo que conocemos como la Pascua. Ya estamos próximos a la Pascua, ¿no? Pero la Pascua judía, la Pascua hebrea, perdón, ¿ok? No la Pascua florida, católica, ¿verdad? Sino la Pascua hebrea. La Pascua hebrea se celebra en un tiempo específico, ¿verdad? Del año. Dice la palabra del Señor que es el primer día del mes de Nisan o Abib, ¿no? Dependiendo de... Pero es el primer día del mes de Nisan, perdón, no, ese día no se celebra. Comienza, ¿verdad? En ese mes de Nisan, ¿verdad? Pero el día 14 del mes de Nisan se comienza a celebrar lo que es, y de hecho la Pascua es un solo día, es una sola noche. Ahí comienza lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Ok. La primera fiesta, ¿verdad? Que se celebra, ¿verdad? Es el Pesach. O, ¿verdad? Después del Pesach vienen las fiestas del Shavuot. Después se celebran, ¿verdad? Otra serie de fiestas como lo que es el Yom Kippur, ¿verdad? O Yom Teruah, ¿verdad? Y todas estas celebraciones. Pero hay una fiesta específica que se llama la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, ¿verdad? Es lo que se conoce actualmente como el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah también se le conoce como Yom Teruah, ¿ok? Y esa es la fiesta, ¿verdad? También se conoce como la fiesta de las trompetas. Se celebra el primer día del mes séptimo, el primer día del mes de Tishrei, ¿ok? Ese es el primer día dentro del calendario hebreo. Es interesante, y yo voy a llamar la atención de ustedes aquí porque el número 7 o el 7 es simbólico. Bíblicamente dentro de la gematría, hebraica. El número 7 significa perfección, ¿verdad? En la escatología hebrea se habla mucho y se dice que así como Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y al hombre, ¿verdad? En 6 días y el séptimo día descansó. La escatología hebrea nos habla también y nos dice que ese es el tiempo que el Señor está trabajando con la humanidad. Son 6,000 años el cual el Señor está trabajando con la humanidad, con el ser humano, y los otros 1,000 años, que es lo que conocemos como el milenio, ¿verdad? Bíblicamente, ese es el tiempo de descanso. ¿Okay? Ese es el séptimo día. Entonces siempre vamos a ver eso de primero y séptimo, ¿verdad? ¿Por qué todo se encierra dentro de 7? Vemos que el Señor instaura la Pascua el primer mes, ¿verdad? El calendario religioso, ¿verdad? De hebreo. Y luego, en el mes de Tishrei, ¿verdad? Que es el séptimo mes, entonces vienen las fiestas de las trompetas. Se piensa, ¿verdad? Que todo esto es una sombra, ¿verdad? De lo que ha de hacer el Señor con la humanidad. Entonces, hablo todo esto ¿por qué? Porque a raíz de las trompetas se encierran varias creencias, ¿no? De que, por ejemplo, si nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, dice, he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo, le escribe a los de Corinto, ¿verdad? Todo el capítulo 15 habla sobre lo que es la resurrección de los muertos. Dice en 1 Corintios, Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿verdad? Está hablando del arrebatamiento. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto nos habla de un calendario profético, ¿no? El Señor, hay muchas opiniones, ¿verdad? Posturas en cuanto a este evento de lo que es el arrebatamiento. Unos tienen una postura, ¿verdad?, sobre lo que es el arrebatamiento, ¿verdad?,
pre-tribulación. Hay otros que lo tienen, ¿verdad? Que piensan que el arrebatamiento viene a mitad de la gran tribulación y otros piensan que el arrebatamiento viene al final de la gran tribulación o post-tribulación. Y muchos, ¿verdad? Tienen estos creencias, opiniones o posturas basándose en esta, ¿verdad? Especial evento que es el de las trompetas. Ciertamente, ¿verdad? El Apocalipsis nos habla de 21 juicios que habrán dentro de los 7 años de la gran tribulación. Habla los primeros 7 juicios, ¿verdad? Son los sellos, los primeros 7 sellos, ¿verdad? Que nos habla sobre los caballos y todo esto. Dice que los segundos, ¿verdad? 7 son las trompetas. Luego de las trompetas vienen otros 7 juicios que son las 7 copas de la ira. ¿Ok? Entonces, como dice a la final trompeta, y siempre se habla de la trompeta, pues unos dicen, ¿verdad?, que esta trompeta no tiene nada que ver con la trompeta, ¿verdad?, del juicio. Otros dicen que sí. Lo que sí es cierto es que va a haber una trompeta. Va a haber un tocar de trompeta. Otros dicen y adjudican de que dentro del calendario profético de Dios, ¿verdad? Por eso es que Dios hizo, ¿verdad? Puso las estrellas, la luna, ¿verdad? Y todo esto para que eso nos va a dar a nosotros un mensaje, ¿verdad? Para que se pueda estudiar, no para lo que es el uso que se da hoy en día, sino porque la misma palabra del Señor dice, ¿no? Que el Señor nos muestra, ¿verdad? En su firmamento, ¿verdad? Y cuando hablamos del calendario de las fiestas, cuando nosotros revisamos cada una de ellas, bíblicamente, ¿verdad? Por ejemplo, hay una que no es bíblica, que es el Hanukkah, mas sin embargo, pues Cristo la celebró y dicen, ¿verdad? Que Cristo fue concebido durante una fiesta de Hanukkah, concebido. Cristo dice que nació durante una fiesta del tabernáculo. Cristo es crucificado durante unas fiestas de la Pascua. El Espíritu Santo de Dios vino durante las fiestas del Shavuot o Pentecostés. Pero hay una fiesta que todavía no ha habido un evento durante esa fiesta, que es las fiestas de las trompetas. ¿Ok? Entonces muchos dicen también que posiblemente ese arrebatamiento ocurra durante una fiesta de la trompeta. Obviamente la palabra del Señor dice que nadie sabe el día ni la hora. Pues nosotros no sabemos el día ni la hora, no sabemos qué año. Rota, cambia, ¿no? No sabemos. Entonces, es importante que nosotros tengamos todo esto claro para poder entender. Lo que sí es cierto es que va a haber un arrebatamiento. Todo eso, yo estoy hablando de posiciones. Cada quien tiene una posición, cada quien pues interpreta a su forma, a su manera. Hay quienes creen en la pretribulación, en el rapto o arrebatamiento pretribulación, en el medio de la tribulación, post-tribulación. Comenzaba con Sebastián en estos días de ese tema, decía, mira, eso no puede causar una línea divisoria entre nosotros como cristianos. Si usted cree que el arrebatamiento va a ser pre-tribulación, pues gloria a Dios. Si usted cree que el arrebatamiento va a ser en el medio de la tribulación, pues gloria a Dios también. Si usted cree que va a ser post-tribulación, pues gloria a Dios también. Lo que sí es cierto y lo que no podemos negar es la doctrina del arrebatamiento. Mi hermano, si usted no cree que vamos a ser arrebatados, entonces estamos perdiendo el tiempo. Eso sí, no puede haber duda. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero de que vamos a ser arrebatados, transformados, eso sí. Y que este evento lo vamos a nosotros como cristianos, hijos de Dios, lo vamos a vivir, eso también. Eso sí lo vamos a vivir. Pero esto, mis amados hermanos, esto no puede ocurrir. Si esto no puede ocurrir en nuestras vidas personales, o no lo vamos a ver si realmente nosotros no tenemos una salvación real.
necesitamos estar seguros de que usted y yo realmente tenemos una salvación real. Vamos a volver otra vez a primera de Tesalonicenses. Versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así seremos siempre con el Señor. ¿Qué es estar siempre con el Señor? Es nuestra recompensa, ¿verdad? Cuando estemos viviendo ese momento de la boda del Cordero, ¿qué implica estar para siempre con el Señor? 4 cosas. Continuidad. Asumimos que ya el Señor está con nosotros. Esperanza, porque aún en la muerte o en la transformación seguiremos estando con el Señor. Confianza futura. Después de la muerte estamos con el Señor. Progreso, porque un día estaremos para siempre con el Señor. Y eso con nosotros como cristianos necesitamos estar, de verdad les digo, mis hermanos, claros. Estaremos en un cuerpo donde ya no habrá más pecado. Ese, el reuma, ya ese dolor de las rodillas, ya la ciática, ya no habrá más lucha. Ya no tendremos ese cuerpo de pecado que nos invita a pecar. Estamos luchando todo el tiempo, ¿verdad? De lo que quiero hacer, no lo hago, más lo que quiero hacer, lo hago, ¿verdad? Y toda esa pelea que tenemos carnal, ya esa no la vamos a tener. Porque ahora vamos a ser transformados. Amén. Vamos a tener un cuerpo diferente. Vamos a tener un cuerpo de verdad, de carne. De físico. El Señor Jesucristo, cuando resucita, Él no resucita como lo enseñan por ahí ciertas sectas, ¿no? Que era como un holograma, que levitaba. No. El Señor Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Y decía, ve y toca. Mete el dedo aquí, toca. Vemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? En el mar de Galilea y le dice, hey, trae un pescado, vamos a comer. O sea, que lo vemos comiendo. Después de resucitado, con un cuerpo glorificado. El Señor de repente estaba en Galilea un momento y de repente aparecía en Jerusalén en otro momento, ¿no? Quizás a lo mejor esa es una de las virtudes de un cuerpo glorificado también. Pero lo que sí es cierto es que tenía un cuerpo. Pues nosotros también vamos a tener ese cuerpo. Nosotros también vamos a tener un cuerpo ya glorificado, y así lo enseña el apóstol Pablo. En primera de Corintios, ¿verdad? Nos habla sobre eso. Primera de Corintios, vuelvo a Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 35. 1 Corintios 15, 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿No? Si a mi tatarabuelo se lo comió un tiburón, y si al otro, ¿verdad? Quedó hecho pedacito, ¿en qué cuerpo? Pues mis hermanos, créanme, así como usted y yo hoy tenemos este cuerpo y vinimos de algo tan chiquitico, ¿verdad? Que hay que verlo incluso, ¿verdad? El Señor puede hacer eso y mucho más. El Señor puede hacer, ¿verdad? Que nosotros tengamos un cuerpo así. Entonces, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o otro de grano. Cuando tú siembras una semilla de manzana, no crece una gran semillota, ¿verdad? No crece una semilla gigantesca. No, de una semilla crece un árbol que sale manzana. Lo que está diciendo. Entonces, de esa semilla, el Señor puede, de esa semilla, así que ya tengas un cuerpo. ¿Eh? Dice,
El que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya que de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra es la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Así también, en el versículo 42, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. ¿Amén? Entonces, el cuerpo va a cambiar. Vamos a tener un cuerpo, ¿verdad? Pero esta vez, ahora, sin dolor de cabeza, sin nada de eso. ¿Amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, para poder nosotros llegar a este momento, debemos asegurarnos de algo primero. Hay unos requisitos que tenemos que pasar. Mis hermanos, yo ayer hablaba con el pastor Winston y hablamos de algo interesante. Dice, y es algo cierto que tenemos que nosotros como revisar. Hay muchas iglesias que están llenas de gente, pero hay que saber cuántas de ellas son salvas. Hablaba hace ratico también sobre eso. Billy Graham, ¿verdad? Hizo una vez como una encuesta, porque él dice que cuando este hombre se presentaba a un evento evangelístico se convertían 1,000, 2,000 y 3,000 personas. Y él una vez mandó a hacer como una encuesta, y de esas 3,000 personas realmente, ¿cuántos son salvos? ¿Cuántos realmente se convirtieron? Dice, como un 10%. Todavía en las iglesias hay personas que están asistiendo y van, pero todavía no son salvos. Hay personas que van a las iglesias, evangelizan, son dadivosos, pero todavía no son salvos. Ay, mis hermanos. Mira, vamos ahí mismo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, versículo 1. El mismo apóstol Pablo le está escribiendo y le dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Ahí hay una serie de pasos. Hay una serie de pasos. Primero hay que predicar el evangelio. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Primero hay que predicar el evangelio. Pero segundo, al que se le predica el evangelio, tiene que estar receptivo. Tiene que estar dispuesto. Dice, yo le prediqué el evangelio, al cual ustedes también recibiste. Ustedes lo recibieron, el evangelio. Fueron receptivos, dispuestos. Sí, confesé con mi boca. Pero ahora hace falta otro paso. ¿Lo crees en tu corazón? ¿Realmente está ahí, en ti, ahora salir adelante? Dice, el cual también recibiste, en el cual también perseveraste. No solamente te quedaste y lo recibiste, sino que ahora también perseveraste. Perseveraste. La retuviste, ¿verdad? La retuviste, la dejaste ahí contigo, ¿verdad? Dice, no la dejas. Dice, la recibiste, perseveraste, te mantuviste, ¿verdad? Ahí predicando el evangelio también, buscando, haciendo esto, lo otro, buscando siempre la comunión, perseverando siempre, dice, unos con otros en oración, ¿verdad? Edificándonos, hablando, manteniéndonos juntos. Eso es lo que se trata, de perseverar en las cosas del Señor, buscar más de su palabra, buscar mejor comunión con Él, buscar agradar más al Señor, perseverar, Señor, en ser obediente, Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo, mi Dios?
Perseverar, perseverar, no decaer, no un paso para atrás, no me da flojera, no me da esto, no me da lo otro, es perseverar. Yo quiero buscar más de ti, hacer más para ti. ¿Qué es lo que hay que hacer, Señor? Perseveraste, sí, está bien, perseveraste. Pero dice, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, si la retienes, reteniéndola, no dejándola ir, siendo celoso, comprometido con la palabra del Señor. ¿Qué leímos en Éxodo capítulo 19? El Señor mismo le dice, si oyes mi voz. La palabra usada en si oyes mi voz es la palabra en hebreo Shema. Shema también se puede traducir como obediencia. Si obedeces mi palabra, si escuchas hoy mi voz, si escuchas mi palabra, obedece mi palabra. Mis hermanos, no solamente es pararse y decir, sí Señor, te acepto Señor, sí mi Dios, creo en ti, sí Señor. No, es ahí, perseverar, ver con los hermanos, orando esto, lo otro, involucrados Señor en la obra, predicando el evangelio a tiempo, fuera de tiempo, ¿verdad? En todo momento. Eso es lo que tenemos que hacer, buscando la santidad, el entendimiento de su palabra, comunión. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Si nosotros cumplimos con esa serie de requisitos y recomendaciones que el apóstol Pablo está diciendo, entonces dice, entonces sois salvos. Sois salvos. Si ustedes, mi hermano, todavía no está en ninguno de estos, dice el apóstol Pablo, si no creíste en vano. En vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Esto es profetizar. Mis hermanos, tenemos que creer, ¿verdad?, que Cristo murió por nosotros. Tenemos que creer que el Señor murió, fue enterrado, resucitó, ascendió a los cielos a preparar moradas para cada uno de nosotros. Él vendrá por su iglesia. Habrá una gran boda, ¿verdad?, entre el Cordero y su iglesia. Y después Él viene, baja con su amada esposa y reinan, ¿verdad?, por 1000 años. Y luego de eso vendrá el juicio del gran trono blanco. Y luego de eso, entonces, moraremos para la eternidad. Amén. Hermano, tenemos que creer eso. Tenemos que creer eso. Ahora, ¿hay quienes han creído en vano? Sí, sí hay. Hay muchos que han creído en vano. Sí hay. Hay quienes van a la iglesia, se congregan, evangelizan y aún así siguen creyendo en vano. Sí, sí hay. Sí hay. Sí los hay. Sí los hay. ¿Puede alguien que se llame cristiano quedarse en el rapto? Sí. Sí. Van a haber muchos que se llaman cristianos que escucharán, ¿qué es eso que está sonando? Y no entendí nunca qué es, hasta que fui a buscar a mi hermano, hasta que fui a buscar al otro. Nunca me contestaron los WhatsApp, nunca me contestaron las videollamadas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? De repente prendiste las noticias y dice, mucha gente ha desaparecido, accidentes por donde sea, aviones se cayeron, trenes chocaron, múltiples accidentes en la autopista. ¿Qué está pasando? Madres desesperadas buscando a hijos. Y ahí es donde entenderás y dirás, Señor, mi hermano, esto no es juego. Muchos se lo ven en juego. Para muchos no es juego. Mi hermano, creamos. Dice Pablo, le escribe a los de Filipo, a los filipenses, capítulo 2, le dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación, mis hermanos.
Mi hermano, usted puede ese día rezar 30 Padre Nuestro, 20 Ave María, usted puede decir todo lo que usted quiera, rezarse el catequismo completo. Pero si usted no se arrepintió nunca en su vida, si usted no le entregó su vida a Cristo, si usted no demostró y buscó santidad en su vida, si usted no, entonces mi hermano, pues, va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Así que, mis hermanos, busquemos ser obedientes, busquemos la santidad, busquemos el amor del Señor, amemos su obra, amemos lo que Él hizo por nosotros. Mi abuela me mandó un mensaje esta mañana muy bonito, donde dice: Señor, gracias, gracias, aunque nunca voy a entender lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias. Podemos decir lo que hizo Jesús en la cruz, pero mi hermano, hay que sentirlo. Hay que sentirlo. Mi hermano, déjeme decirle algo. A veces, como dijo Sebastián, comenzando hoy el servicio, estamos en los tiempos finales. Estamos en los postreros tiempos. Estamos más entretenidos en las cosas. Mi abuela me dice en estos días: no, ella está predicando. El mundo se está dando entretenido en sus cosas. Estamos más metidos en unas cosas y nos estamos olvidando de realmente lo que viene. Lo que viene. El mundo nos está demostrando una vez más que la palabra del Señor es real, es verídica, es verdadera. Amén. El versículo 18 todavía lo estamos cumpliendo. Hasta hoy lo estamos cumpliendo. Versículo 18 del capítulo 4 de Tesalonicenses dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo estoy haciendo yo hoy. Yo sé que ustedes también lo están haciendo y lo harán, ¿verdad? Durante el día, durante la semana, y alentar a otros, ¿verdad? Con estas palabras. No dejemos. Esto lo escribió el apóstol Pablo hace casi 2000 años. Y todavía seguimos alentándonos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, el hecho que no haya ocurrido, muchas veces escucho: es que ustedes los cristianos se la pasan diciendo que Cristo viene, y mi abuela se murió, Cristo nunca vino, y esto se murió, nunca vino, y hace 500 años tampoco no ha venido, hace 2000 años tampoco no ha venido. Sí, pero como dije al principio, hoy, en este año 2022, las condiciones que habían hace 100 años en el mundo entero no son las mismas que ahora. Hoy el mundo bíblicamente tiene una serie de condiciones proféticas que hace 100 años no las tenía, hoy sí las tiene, y hoy yo les puedo decir que estamos más cerca de la venida del Señor de lo que nosotros nos imaginamos. De lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Vamos a orar.